De la patronal. También hablamos sobre verificación con Mariana Fernández, diputada local del Partido Revolucionario Institucional, y analizamos los temas del día de una agenda nacional marcadísima con muchísimos asuntos que seguramente serán de tu interés. WhatsApp 3318 8076 41. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas cara a cara. La información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a cara con Enrique Tucent. De la mañana con 5 minutos, gracias por acompañarnos. Muchísimos temas de actualidad con los que inicia este lunes 8 de abril. Más adelante hablaremos sobre verificación vehicular y, por cierto, sé que tienes muchas dudas en relación a lo que se aprobó en el Congreso el viernes pasado. Mañana está el secretario Graf, Sergio Graf está con nosotros aquí en Cara a Cara para poder aclarar la mayoría de las dudas relacionadas con la verificación vehicular. Hablaremos también del Bester Gordillo, las declaraciones de ayer polémicas del Bester Gordillo, la propuesta de Ricardo Monreal para ampliar la Suprema Corte de Justicia, una sala más anticorrupción y ampliar a 16 el número de ministros que están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los primeros nombres para ser consejeros de Pemex que dio hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina. Por cierto, también de inseguridad. Parece que vamos al trimestre más sangriento, más violento de la historia de México en este enero a marzo, de acuerdo a lo que publica hoy el Universal y que contrasta claramente con las declaraciones que hizo López Obrador aquí en Guadalajara el viernes pasado. Pero comenzamos hablando con el presidente de la Coparmex, con Mauro Garza, que ya nos acompaña en cabina. Mauro, ¿cómo estás? Enrique, qué gusto saludarte y qué gusto poder estar contigo, con saludar a todo el auditorio con mucho gusto. Oye, cuánto tema, ¿no? Son muchísimos. No nos aburrimos Enrique, nunca. Hemos estado muy entretenidos desde todo el 2018 y el 2019 pensamos que iba a estar más tranquilo y no, está con mucho más temas. Está bastante turbulento el panorama, muchos asuntos cada semana, Mauro. Mañana es tu asamblea ordinaria, mañana presentas tu informe. ¿Qué temas vas a poner sobre la mesa? Bueno, yo creo que los grandes temas que tenemos que poner sobre la mesa, si bien son aquellos aspectos de la parte nacional que inciden directamente en Jalisco, muchos de los temas en los cuales desde Coparmex hemos estado empujando, como es el tema de corrupción, creo que el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, que prácticamente perdió toda la fuerza, así lo hemos visto ahora en la parte federal, definitivamente pues cerca de 5,000 millones de pesos que viene una reducción para el programa a nivel nacional, prácticamente lo están desapareciendo, así lo estamos viendo, el 76% de las adjudicaciones de manera directa, y simple y sencillamente por mencionar que se va a terminar con la corrupción, pues la misma vemos que ahí continúa. Entonces es un aspecto que nos preocupa, que tenemos que rescatar aquí en Jalisco. Aquí firmamos con todos los candidatos en su momento, en el 2018, con los 7 candidatos a gobernador, 11 compromisos para el combate a la corrupción. Los firmó el entonces candidato Alfaro, lo ratificó en la Ciudad de México en el mes de febrero. Yo creo que tenemos que trabajar aquí en lo que corresponde a Jalisco. Tenemos muchas veces esta inercia nacional nos lleva, nos gana. Claro. A veces nos pasamos la gran cantidad del tiempo. La última vez que nos hiciste favor de invitarnos, creo que hacíamos la broma de que ese día se iba a dar la designación del rector para la Universidad de Guadalajara, y creo que hacías el comentario atinado de que ese día sí teníamos tema para hablar de lo local, porque sí, siempre hablamos de lo nacional. Sí. Y realmente sí esta inercia del tema nacional nos gana, y nos olvidamos pues de que aquí también tenemos que... Pero aquí tenemos un sistema anticorrupción mucho más formado, mucho más dinámico, ¿no? Y yo creo que el tema al que tenemos que darle seguimiento, pues que aquí en Jalisco realmente el mismo sí funcione, que aquí en Jalisco sí podemos contar con un sistema fuerte, con una parte importante del fiscal, del auditor y de todos los que forman parte del sistema, pues definitivamente es un tema que tenemos que apuntalar. Y también el otro tema donde hemos estado en una constante comunicación, pues es con el gabinete, con la coordinación del gabinete económico, principalmente pues por nuestra razón de organismo empresarial, pues tenemos un gran vínculo con ellos, estamos de manera muy estrecha con todos los secretarios, y pues también aquí trabajando en lo que nos corresponde, que realmente lograr ese crecimiento que pueda tener Jalisco, que podamos sí tener esa pauta. Jalisco los últimos 10 años ha venido creciendo a una tasa promedio del 3.7%, que si bien es buena no es suficiente.
Hoy, por desgracia, vemos pues que ya el Banco Mundial nos da una calificación para el crecimiento de nuestro país, que si acaso en el mejor escenario estaremos rondando arriba del 1, ¿no? Alrededor del 1. Sí. Obviamente, pues esto también jala a todos los estados hacia abajo, y pues aquí en Jalisco, si bien el reto del 3.7 no era suficiente y tenemos un anhelo de crecer al 5, pues hoy obviamente se ve mucho más complejo, se antoja más difícil, y tenemos que poner sobre la mesa qué es lo que tenemos que hacer para poder lograr ese punto, y tenemos muy identificados 4 puntos en los que prácticamente todos los inversionistas extranjeros como los nacionales. El primero es Estado de Derecho, certeza a la inversión, eso es el primer punto, con lo cual es fundamental, y en la parte de Estado de Derecho, pues por supuesto que está el tema de seguridad, está el tema de seguridad, está el tema de infraestructura para el desarrollo, siempre está el comentario de que necesitamos ser mucho más dotar de infraestructura que pueda ser más competitiva en nuestro estado. La infraestructura, ahí está el aeropuerto también, ¿no? Bueno, que hay buenas intenciones del aeropuerto, ¿no? Para ampliarlo, inversiones importantes. Hay del grupo aeroportuario la intención, del gobierno estatal está la intención, del gobierno federal hay el ánimo, pero pues es un tema que una vez que se define y que todo esté aclarado, pues prácticamente lo podemos ver dentro de 4 o 5 años. De ahí la urgencia que cada mes que perdemos, pues juega en nuestra contra, ¿no? Ya prácticamente el aeropuerto, lo hemos comentado, ha tenido tasas de crecimiento alrededor del 15%, y en algunos horarios ya está encontrando saturación, porque prácticamente tiene una capacidad instalada de 40 puertas y están utilizando 38, 39. Entonces ya oportunidad de crecimiento no lo tiene, y eso es en la parte de pasajeros, y recordemos que en la parte de carga pues es el aeropuerto que en cuanto a valor más mueve a nivel Y también nacional. el problema con el Zapote y todo lo que ha significado, las manifestaciones, ¿no? Los accesos carreteros, que también es todo un tema. Y es un tema del cual tenemos que resolver ya la infraestructura del aeropuerto, la segunda pista, los accesos, tener esa resolución. También recordemos que con la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, que pues también es todo un tema para el crecimiento de nuestro país, pues el aeropuerto de Guadalajara podía jugar un papel importante en poder atraer cierta parte de ese crecimiento logístico que estaría destinado al aeropuerto de la Ciudad de México, y hoy Guadalajara pudiera aprovechar esa oportunidad. Me decías 4 elementos: Estado de Derecho, seguridad, el tema de infraestructura, y el cuarto tema que hay mucho énfasis y que ahí tenemos que seguir trabajando, que es inversión en el talento. Tener talento en Jalisco, y allí también vamos de la mano con la reforma educativa, mientras que a nivel nacional, y ya vi que lo comentabas, pues están las declaraciones de Elba, y que si la CENTE, y que si la cancelación de la evaluación de los docentes. Creo que otros países que nos han aventajado, esos temas los tienen completamente superados. Ellos realmente están en pensamiento disruptivo para los niños, están con las nuevas tecnologías, están entendiendo cuáles serán las carreras Corea, del futuro. Finlandia. Corea, Finlandia, y lo hemos platicado, que hace 20 años nos comparábamos con ellos y teníamos un ingreso per cápita superior, y hoy prácticamente nos triplican ellos el de nuestro país. Y si algo han hecho bien, pues yo creo que resolver el tema de Estado de Derecho y el tema de educación. Aquí en Jalisco tenemos una gran apertura con el secretario de Educación, creo que entiende precisamente que hoy los niños y los jóvenes que están en las aulas, el 50% de los mismos los tienen que estar formando para empleos que hoy ni siquiera existen. Ese es del tamaño del reto que hoy nos tenemos que estar planteando en el tema de la educación, ¿no? No nos tendríamos que estar planteando los temas que hoy nos roban el 90% de la agenda en materia educativa, y realmente tendríamos que estar haciendo el análisis si nuestro modelo educativo permitirá a estos niños y jóvenes ser capaces de poder... Al rector Villanueva te reuniste con él el viernes, ¿no? Lo ves más en esa lógica, veo ¿no? Completamente. Lo entrevisté aquí, me parece que tiene muy claro esa idea que el mercado laboral y la educación pues ya son muy distintos a lo que eran hace 25 años. Además de que ¿no? entiende esa lógica, creo que ya la llevó a la práctica, porque la transformación que hizo en el Cutonalá, creo que ahí también se ve materializada. Por supuesto que comulgamos en esa línea. Cuando hablamos con el secretario Juan Carlos Flores en la parte de educación, también comparte la misma línea. Cuando hablamos con el secretario Alfonso Pompa en la parte de innovación, que recordamos que él depende de la parte de educación superior, también está en esa lógica, y creo que todo el sector empresarial estamos en esa línea. Entonces, son los aspectos en los que Jalisco sí tiene una oportunidad de poderse significar en el tema de talento, y a final de cuentas pues las empresas es lo que buscan al momento de... Y ahí están los salarios. Si queremos incrementar salarios, tiene que venir por ahí. Por supuesto que tiene que venir talento. Por ahí, y tenemos que pasar de la manufactura a la innovación, al desarrollo, al diseño, y ahí es donde realmente puede haber mucho valor agregado, y ahí es donde precisamente los salarios, pues cambiamos esos salarios de cierta cantidad de pesos a miles de dólares, que así está pagando la industria, ¿no? Presidente, sobre el contexto económico de Jalisco, estaba con nosotros Alejandro Guzmán hace algunas semanas y nos decía que esperan crear entre 80 y 90 mil nuevos empleos en 2019.
¿Lo ves probable? Digo, sobre todo por este contexto que ya hablábamos, desaceleración no solo en México, también en los Estados Unidos. ¿Recuerdas que junto con nuestra Comisión de Asuntos Económicos cada año hacemos la expectativa del empleo? En el 2017 nos quedamos cortos, hicimos un pronóstico que rondaba los 70,000 empleos y recordemos que quedamos, después lo hicimos un ajuste a mitad del año a la alta y terminamos con 93,000 empleos en el 2017. Y hablábamos de que había una inercia que se dio en los primeros años. Uno fue la formalización del empleo. Recordemos que el sexenio de Peña Nieto será recordado por el sexenio del trabajo, así lo mencionaba él. Yo creo que será recordado, por desgracia, por otras corrupción, cosas, la corrupción. Pero ¿sí? bueno, él hablaba de que sería recordado por el sexenio del trabajo. Una parte importante que sí dio esas cifras fue la formalización de los mismos. Vimos en algunas entidades que se dio una gran cantidad de generación de empleos y cuando se hacía el detalle más a fondo, pues lo que veíamos realmente es que no eran nuevos empleos, era formalización de los mismos que pues estaban registrando y eso obviamente daba las cifras hacia el alza. Ya en el 2018 ya no tuvimos ese incremento de formalización, prácticamente ya se habían dado en los primeros 5 años. En el 2018 fueron 43,000 empleos los que se generaron en nuestro estado. Y vemos muy complejo poder llegar por encima de los 65,000 empleos en este año. Lo vemos realmente muy difícil porque ya no tenemos la parte de la formalización y obviamente pues también se empieza a apretar la situación económica a nivel nacional. De ahí de que el reto de poder llegar a los 65 ya es un reto mayor. Porque el inicio de este año en generación de empleos no es malo. El inicio es muy bueno, pero se está liderando a nivel nacional, pero recordemos que venimos del peor diciembre. En diciembre perdimos 39,000 empleos. Una destrucción destrucción de empleos. Entonces, tremenda. prácticamente los empleos que se generaron en el mes de enero y febrero y que por estos días estarán saliendo la cifra del mes de marzo, pues ni siquiera nos dan la cantidad de empleos que perdimos en el mes de diciembre. Y también es cierto que el empleo es un indicador rezagado del ciclo económico, entonces a veces empiezas a ver los síntomas de desaceleración, pero el empleo lo resiente ya algunos meses después, ¿no? Entonces puede ser que en septiembre, octubre, noviembre es donde veas esa caída en la generación de empleo. Vamos al corte, estamos con Mauro Garza, presidente de Coparmex. De la mañana con 19 minutos, gracias por estar con nosotros. Si tienes alguna pregunta para el presidente de Coparmex, escríbenos al 33 18 80 76 41. Para dejar el tema económico, Mauro, y pasar al asunto anticorrupción, que también hay temas importantes a nivel local. Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un programa insignia de la administración de López Obrador. Parece que más o menos se iba avanzando el proyecto. No sé ustedes cómo han recibido en general las propuestas de becarios o de jóvenes trabajadores y si ven, digamos, que la relación entre el gobierno federal y los empresarios está mejorando en ese sentido, en la articulación de este proyecto en particular. Yo creo que con respecto a este proyecto había muchas dudas, creo que se irán aclarando sobre la marcha. Había dudas en cuanto al riesgo de trabajo, si ocurría un accidente dentro de la empresa, de quién era la responsabilidad, el tema de una vez que se termina ese periodo de los 12 meses, ¿qué pasa? Creo que había ciertas cuestiones válidas de parte del sector empresarial y que sobre la marcha se tendrían que ir corrigiendo. Creo que están aclarando las mismas. Creo que ahí también el gobierno federal tiene que resolver el tema de la infraestructura en cuanto al seguro social. Lo platicamos, pues prácticamente se tendrá que estar dotando de seguridad social a 2.3 millones de jóvenes, cuando por ejemplo aquí en Jalisco, en el sexenio anterior se formalizaron arriba de 300,000 empleos, cerca de 400,000, y prácticamente hubo cero inversión en infraestructura para el seguro social. Entonces ya hoy muchas de las empresas pues aquejan y padecen esos malos tratos, malos servicios que tienen de parte del servicio social, y muchas veces no por negligencia, sino simplemente porque está rebasada la infraestructura. Sí. Entonces, si vamos a incorporar 2.3 millones más al seguro social, pues yo creo que también ahí viene una parte importante. Sí, hospitales, centros de atención, delegaciones. Sí. Entonces yo creo que también ahí conlleva todo un reto. Que sí agradecemos de parte de la Secretaría del Trabajo, pues la apertura. Ha estado en Jalisco. Estuvo la semana pasada, ¿no? Estuvo la semana pasada con nosotros, ya también ha estado en Coparmex, la hemos visto en la Ciudad de México, creo que hay buena voluntad. Y pues hoy un punto muy importante que va con relación al trabajo, pues es lo que se está discutiendo en el campo de lo laboral, con esta cuestión de la reforma, en la cual nosotros hemos sido muy claros y muy precisos en cuanto a la libertad sindical, pero que el contrato colectivo pues lo ostente aquel sindicato que tenga la mayoría, porque ya hemos visto casos desastrosos de cuando se gozan la titularidad del contrato colectivo 2 o 3 dentro de la misma empresa, pues que prácticamente inicia este carrusel de negociaciones. O sea, que si haya uno con cuál negociar, el que es hegemónico de los trabajadores, dentro el que de tiene una la mayoría. Empresa puede tener 100 colaboradores, pueden estar
55 con un sindicato y con ese sindicato... Pero que el sindicato que convence más a los trabajadores sea la voz principal. Y con él sean las negociaciones. No, porque si no abres 4 o 5 caminos que se vuelve ingobernable. Se vuelve ingobernable la empresa y prácticamente todo el año estás negociando el contrato colectivo, ¿no? Y sobre la reforma laboral y la adaptación del Tratado de Libre Comercio que se exige, ese es el punto que ustedes ponen más énfasis, porque creo que ese es el debate, ¿no? De fondo. En la parte del convenio 98, que era un punto importante que hablaban, estaba la parte de la libertad sindical, nosotros la compartimos, estamos completamente de acuerdo que cada quien dentro de la empresa sea libre de afiliarse al sindicato que piense que lo representa de la mejor manera. Donde sí hay el punto de la discusión es en el tema de que el contrato colectivo, la titularidad sí lo ostente solo un sindicato. Presidente, reformas anticorrupción 2.0 ya se está hablando en Jalisco, no sé si las 1.0 ya tienen los resultados, pero bueno, ahorita ese es un diagnóstico que podemos hacer sobre este tema, pero ustedes firmaron un desplegado la semana pasada en donde pedían ciertas consideraciones en materia anticorrupción. Es cierto que el sistema estatal en Jalisco tiene mucho mayor fortaleza que la de la mayoría de los estados e incluso que el nacional, pero siguen existiendo retos en materia legislativa y en materia jurídica, ¿no? Sí, definitivo. Yo creo que el año pasado hablábamos de que se dotara del presupuesto necesario en el tema de la Fiscalía Anticorrupción, pues prácticamente tenía un presupuesto de 40 millones, en un presupuesto que rebasa los 100 mil millones, entonces ahí hablábamos de que no estaba el compromiso con el mismo, también hablábamos de que dentro de la Fiscalía Anticorrupción se estaba perdiendo una gran cantidad de tiempo en averiguaciones que no iban precisamente con el tema del combate a la corrupción. Sobre todo problemas entre servidores públicos, ¿no? Problemas entre servidores públicos, pero que ellos tenían que dar salida y resolver los mismos y prácticamente una parte del personal y del tiempo pues se iba en asuntos que no iban ligados para el cual el fin para el cual fue establecido. Entonces creo que son las cuestiones que se tienen que corregir, que se tienen que mejorar, que existe el presupuesto, que exista la voluntad, que también se dé esa coordinación. Recordemos que dentro del sistema estatal anticorrupción pues forma parte de la auditoría, la fiscalía, también está la parte del Supremo Tribunal de Justicia, la Secretaría Técnica, el Consejo Consultivo, ahí es donde es un sistema es todo un sistema como tal y creo que hace falta coordinación, creo que todos debemos de participar también como ciudadanos, como organismos empresariales, como organismos de la sociedad. Hablábamos de que si bien el trabajo que se dio para la conformación de este Consejo de Participación Social, el Comité de Participación Social y los nueve notables, que fue un trabajo muy importante, donde estaban académicos, donde estaban gente de la sociedad civil y de los organismos empresariales, pues hay muchísimo camino por recorrer. Eso tan solo fue la conformación, obviamente hoy falta que opere ese sistema, que pueda dar los resultados para los cuales fue establecido, y ahí es muy importante que no lo dejemos solo. Creo que hicimos una gran tarea en la formación del mismo, pero nos olvidamos que hacía falta todo lo demás. Y yo creo que hoy hay también un llamado a estos mismos organismos de la sociedad civil, a la academia, a los organismos del sector empresarial, a todos los ciudadanos que estamos interesados en este tema, pues a arropar este sistema estatal anticorrupción, a darle seguimiento, a estar en constante comunicación con ellos, y también la parte del gobierno del Estado, de que si bien con la conformación no se culminó el mismo, tenemos que también garantizar el funcionamiento de la manera adecuada. Mauro Garza, de parte de los empresarios, dos temas que me gustaría pedirte tu opinión. Uno, la muerte civil. Se aprobó en el Congreso. Sí, es un tema que se aprobó, lo aprobaron en 15 días prácticamente. Pero la muerte civil es para funcionarios públicos y para gente relacionada con el sector privado. Uno, ¿qué opinas sobre el asunto de la muerte civil? También hemos hablado de que también el tema de la corrupción es de dos. También asumimos nuestra parte y siempre hemos sido muy claros y muy objetivos que todos somos parte del problema, todos debemos ser parte de la solución, y si existe algún empresario, alguna empresa que esté en temas de corrupción. Pero perpetuo, ¿no te parece demasiado drástico? O sea, digo, porque si creemos, nuestra Constitución cree en la reinserción, digamos, tal vez que se aprobara, yo lo discutía con los diputados promoventes, que se aprobara pues sí algo perpetuo, pero que sea revisable a los 10, 15, 20 años, porque también con el Poder Judicial que tenemos, con los ministerios públicos que tenemos, si hay alguien incómodo te inventan un expediente, sí, claro, y para afuera, ¿no? Te pegan de por vida, ¿no? Y sobre el asunto, Mauro, de los comités de adquisiciones donde participan los empresarios, se ha hablado mucho de este tema. ¿Por qué no existen denuncias de parte de los representantes sobre temas particulares en licitaciones? Sí, recordemos que la parte que tienen acceso a la información los representantes es una ventana corta, no tenemos toda la película, que es una parte que también siempre hemos comentado, y en estos cambios que hablábamos a la ley de adquisiciones lo hemos mencionado y lo hicimos desde diciembre, que nos reunimos con el presidente del Legislativo, con Caro, y con el diputado Esteban Estrado, que ha estado empujando este tema.
Ahí básicamente hablábamos de la necesidad de que tendríamos que cambiar y que tendríamos que ir a blockchain y a subasta inversa, que tendríamos que tener un acceso a ver la película completa. Este modelo ya quedó obsoleto, ¿te parece? Yo creo que a final de cuentas, como en cualquier empresa, siempre se está buscando cómo mejorar las cuestiones. Aquí tendríamos que estar haciendo exactamente lo mismo. Yo creo que hoy el sistema quedó corto y desde diciembre fuimos muy claros en que lo tendríamos que mejorar. Y hoy la incorporación de la tecnología, así como hemos hablado de hoy, porque si avanza tanto la tecnología, no hemos podido incorporarla en tema de educación, pues yo creo que en el tema del combate a la corrupción tendría que ser exactamente lo mismo. Yo creo que hoy la tecnología permite a las grandes empresas, a los grandes corporativos encontrar mejores mecanismos de compra y de combate a la corrupción. ¿Por qué no adecuarlas también al gobierno? Yo creo que es el gran tema que tenemos. Hay la apertura con el legislativo y nosotros estamos seguros que en los próximos meses vamos a encontrar un sistema de adquisiciones mucho más fuerte, mucho más robusto y que permite ser mucho más transparente y que también de esa tranquilidad al gobierno de poder encontrar a los mejores proveedores. Y también lo que necesitamos es que muchos empresarios que dicen, oye, yo no quiero participar porque esto ya está arreglado y es una pérdida de tiempo, pues que realmente encuentren que existe la apertura y las condiciones para que puedan participar. También eso puede facilitar que lleguen mejores proveedores al gobierno, que compren las mejores condiciones y que se den los mejores trabajos. Mauro Garza, sobre la licitación a toda máquina, ¿te quedan dudas sobre la probidad de la licitación? Nosotros el acceso que tuvimos a la información, los representantes con la cual tomaron su determinación, pues cumplía los parámetros que se establecen, ¿no? Estaba dentro del techo presupuestal, era la maquinaria adecuada, era la más competitiva. Obviamente aquí es esta cuestión que tú mencionas, nos gustaría poder tener acceso a mucho mayor información para tomar mejores decisiones. Pero de lo que ustedes conocían, no había nada que pensar. De lo que nosotros conocíamos, se tomó la decisión, con la información que se tenía, se tomó la decisión adecuada. No veían que era una licitación a modo ni dirigida para que ganara alguien en particular. Mauro Garza, antes de despedirte, recibo muchos mensajes sobre el sistema anticorrupción que me dicen, ¿cuándo le tenemos que exigir resultados al fiscal anticorrupción que tiene un año en el cargo? ¿Cuándo le tenemos que exigir resultados al sistema en su conjunto? ¿No tienes la preocupación que de pronto existe un desencanto, que es tan lento esto de la construcción de instituciones, que es natural, y si vemos otros países han tardado décadas en poder construir sistemas sólidos de combate a la corrupción, que hay una especie como de desencanto social y que digan, este es el mismo gatopardismo de siempre? Yo creo que esa fue la gran apuesta que hizo el gobierno federal con el presidente Peña Nieto, al hartazgo y ahí tanto presionaron por su sistema, ahí está, nada más que no funciona y que se desencanten ustedes solos. Y yo creo que también parte de la apuesta del gobierno federal actual es exactamente la misma. Yo creo que en Jalisco sí tenemos la oportunidad de que eso no pase. Tenemos la oportunidad, por la unidad que se tiene de la academia, por la unidad que se tiene dentro del sector empresarial, por la unidad que se tiene y los medios de comunicación imparciales, claros, firmes, pues de que eso no ocurre en nuestro estado. Yo creo que es una tarea de todos, que sí le exijamos resultados y que sí estemos en una constante comunicación con ellos para que realmente el sistema en Jalisco sí pueda funcionar. Vemos también de parte del gobierno, pues ahí está Margarita Sierra, que nos acompañó a firmar los 11 compromisos. Sí vemos realmente que hay personas que tienen toda la voluntad, toda la disposición, inclusive en aquella firma de los 11 compromisos solo fueron 3 gobernadores. Sí. Fue el gobernador de Yucatán, fue el de Guanajuato y fue el gobernador Alfaro. Vemos que sí hay la voluntad y es parte de todos precisamente que en Jalisco sí pasan las cosas de manera diferente. Y entender que los procesos son largos. Entendiendo que es una carrera no de 100 metros, sino se parece más a un maratón. Porque yo prefiero que sea lento, que se construya de forma sólida, con cimientos de mediano y largo plazo, a que de pronto con tal de meter a cruces a la cárcel, ¡pum!, la de siempre, la mediática, el show, y al final pues eso no es justicia. Para que aseguremos un combate a la corrupción sostenido, tiene que haber instituciones... No, y para realmente, como tú dices, que no existan solo un nombre y la nota, sino que realmente encontrar que son redes de corrupción y que se puedan desarticular todas. Presidente, gracias y suerte mañana. Muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes de lo que anuncien. Vamos al corte, hablamos sobre verificación y los temas con los que iniciamos la semana. Punto 5, zona 3. Nueve de la mañana con 34 minutos. El viernes pasado, el 5 de abril, se aprobó en el Congreso local el nuevo modelo de verificación con los votos a favor de Movimiento Ciudadano, el PAN, una mayoría de los diputados de Morena, también el Partido de la Revolución Democrática, el Verde y el PT. Y en contra votaron la fracción del PRI
y una diputada de Morena, Patricia Mesa, que estuvo en contra del modelo de verificación. Tuvimos la posibilidad la semana pasada de hablar con Jonadab Martínez, presidente de la Comisión de Movilidad, que nos dijo exactamente qué se había aprobado en la materia, y mañana tendremos la visita en esta cabina de Sergio Graf, el titular de Semadet, para platicar del modelo, cuáles son los principales puntos y qué cambios hay con respecto al pasado. Pero antes platicamos con la diputada Mariana Fernández. Ella es una de las que votó en contra de este proyecto de verificación. Coordinadora, diputada, muy buenos días. Muy buenos días, Enrique. Muchísimas gracias por el espacio y saludo a toda la gente que nos escucha esta mañana. ¿Por qué votaron en contra? Primero que nada decirte que hubo mucho diálogo con el diputado Jonadab, estuvimos dando más de 10 propuestas, algunas sí fueron escuchadas, como la licitación pública internacional, que nosotros la pedimos porque no venía así desde un principio. Las multas, platicarles que en la propuesta que se hace las multas llegaban hasta 3,000, y bueno, ahorita las multas empezarán desde 1,700, la segunda etapa 2,500 y la última será hasta 6,000 pesos, depende cuántos sean los contaminantes. Lo primero que no entendemos, Enrique, es por qué hay una agencia que va a estar vigilando o regulando todas las emisiones, sí de los automóviles, pero no de las empresas. Si se crea esta agencia de emisiones, ¿por qué no está bien para vigilar las grandes industrias que también están contaminando y que muchas veces hasta las ladrilleras o el tema de las empresas contaminan mucho más que los propios automóviles? Fue lo que pedimos, que fue un modelo integral para regular todo lo que esté contaminando en la zona metropolitana, en nuestro estado, y no solamente el tema de los vehículos. Otro de los temas que nosotros vimos es en el modelo anterior que se aprobó, que nunca se pudo echar a andar, cuando fue el tema del gasolinazo, que se canceló impuesto verde. MC y Verde fueron los que más pelearon en hacer las corridas financieras, en decir que el retorno de la inversión era 10 años, porque el modelo estaba justamente a 15 años. Se echa para atrás el modelo anterior y dicen el retorno de la inversión para los empresarios es de 10 años, no lo dejen en 15. Ahora casualmente MC dice el modelo tiene que ser a 15 años para que retorne la inversión. Nosotros pedimos muy formalmente las corridas financieras para que nos explicaran por qué 15 años y no 10, o sea, cuál era la diferencia un año después en el modelo que ahora sí crecía a 15 años. Otro tema, no nos gusta el arrendamiento, otra vez vienen con temas de arrendamiento, igual que con la maquinaria. La tecnología no va a ser de los talleres, la tecnología es un préstamo que hacen los empresarios que ganen la propia licitación. En 15 años pues podrán retirarle toda esta tecnología que se va a adquirir a los propios talleres. Entonces es otra vez otro modelo de arrendamiento donde la gente no es propietaria de tecnología. Otro de los temas que nosotros vimos muy importante, la conformación de la Junta de Gobierno. Solamente hay un organismo, la sociedad civil organizada. Nosotros pedimos que le integraran más para que no fuera una ONG que estuviera a modo de esta Junta de Gobierno. Pedimos mínimo 2 para que hubiera pluralidad de las propias voces. Y bueno, tampoco se nos hizo caso. Lo más grave de todo el asunto y el tema más social de todos es que la gente ya está harta de todos los aumentos que ha habido desde las leyes de ingresos de los municipios, la ley de ingresos del Estado en este año. Desgraciadamente, Enrique, la gente en esta ciudad tiene coches de 15 años de antigüedad más o menos, entonces es a quien más les pega. La gente que tiene autos nuevos o autos de 5 años para la fecha, pues de la verificación perfectamente la van a pasar. Pero la mayoría de la gente no tiene autos nuevos en este estado, entonces seguirá una política que le seguirá peleando a la gente que más lo necesita, y no es por gusto, Enrique. Yo entiendo que por ejemplo, la ley salvavidas, pues es un tema de tu responsabilidad que tomes y manejes, y está bien que la multa sea cara, pero aquí no es un tema de gusto. La gente tiene lo que puede en la vida, entonces imagínate un coche de valor de 50, 100 mil pesos, la verificación no la va a pasar, y va a pagar 6,000 pesos hasta de multa por estar contaminando. Entonces lo que nosotros no estamos a favor es que sigan estas medidas recaudatorias. Lo vemos con el tema de licencias, como quisieron aumentarlas hasta casi 4,000 pesos, los temas de los prediales, los temas de las actas de nacimiento. Entonces creo que ya la gente ya tiene un hartazgo hacia estas medidas recaudatorias. Esto fue lo que nosotros observamos justamente para votar en contra de toda esta ley de emisiones, y más porque no es una política integral, nada más para vehículos, nada para empresas que están contaminando mucho más que 20 camiones juntos. A ver, y lo más grave, perdóname, que los talleres los puede operar el gobierno del Estado. Dijimos, la agencia tiene que ser vigilante, tiene que ser reguladora, tiene que dar los permisos, tiene que estar vigilando, y les dije, ¿por qué la agencia o por qué el gobierno se va a convertir en una paraestatal que puede estar poniendo los talleres en todo el Estado? La respuesta que ellos daban es, ¿qué tal si hay municipios donde no haya gente que quiere invertir? Yo les digo, a ver, si en un municipio, seguramente en cualquiera de los 125 que yo conozco, siempre hay un taller mecánico, siempre hay una gasolinera, claro que hay gente que quiere invertir, pero entonces en vez
de que es una agencia que regula, es una agencia que el negocio también es de ellos. Tú y yo comentamos del porcentaje, el porcentaje no se estipula en la ley de cuánto puede ser el máximo. Sí, pero aquí el compromiso, Mariana Fernández, que hizo el secretario Graf, es que solo el 10% iban a ser operados por el Estado. El 90% van a ser concesiones. En un negocio del Estado, porque ellos no dan nada más los permisos y porque los talleres serán dueños del propio gobierno del Estado, que eso es lo que hay que explicarle a la gente. Pero solamente el 10% de las líneas. Eso fue lo que nos dijo el secretario Graf. Yo entiendo que no viene en la ley, que eso vendrán los reglamentos, pero... Hay que esperar los reglamentos, pero no tendría que ser ni el 10% porque si no se convierte en un monopolio. No. También lo de las líneas, Enrique. Antes el límite de líneas para cada taller mecánico eran de 6. No importa si lo quieren cambiar a 5, a 7 o a 8, pero que sí se especificara y también esperemos que los reglamentos lo hagan porque en la ley anterior venía desde la ley cuántas líneas podrán ser por taller. Si no, también se convierte en monopolios privados de que imagínate que un taller tenga hasta 40 líneas. Entonces no hay una igualdad de competencia entre todos los talleres. O sea, que va a haber algunos verificentros o algunos dueños de muchas líneas y por lo tanto acaparan el mercado. Eso es lo que dices. Sí, imagínate talleres que tengan 1 y talleres que tengan 40, pues si no se pone el límite, entonces pues, los permisos serán a discreción de cuántos podrán tener cada uno. A nosotros sí nos preocupa que el Estado sea dueño de los propios verificentros. Diputada, sobre la multa, hasta 6,000 pesos la multa por no verificar, con todas las agravantes, pero con la condonación de verificar en 30 días. ¿No te parece que ese es un buen incentivo? Pues para si estás contaminando, si tu auto no está en línea, pues tienes 30 días para verificarlo y se te condona la multa. La ley sí mejoró muchísimo de la primera que presentaron, que llegaba hasta 3,000, pero seguimos siendo que una verificación va a costar de 500 a 600 pesos, cuando más o menos, y sigue siendo algo complicado para la gente, Enrique, el estar pagando también impuestos nuevos, porque finalmente es un impuesto, y todavía nos han dicho, ojalá mañana el secretario Graf nos lo explique exactamente en qué se va a utilizar todo el tema del... Bueno, se supone que todo va a un fideicomiso, un fondo verde. Un fondo verde sí, pero ¿dónde se va a invertir justamente para el tema del fondo verde? Entonces, independientemente que sean los 30 días o no, la gente 500 pesos pues puede ser el 10% de su salario de lo que está ganando al mes. Eso ya hubo de aumentos justamente en otras cosas, entonces la gente ya está harta que sean multas, impuestos y no se le esté viendo reflejado en los servicios que tiene. Bueno, pero multas e impuestos son distintos. O sea, si tú cumples la ley, nadie te multa. ¿Mande usted? Si tú cumples la ley, no te multan. Sí, pero esto no es algo para todos. Esto es nada más para la gente que tiene autos viejos. Los autos nuevos van a seguir pasando. Sobre el caso del... Siendo controlado de la población que menos recursos está teniendo. ¿Tu idea sería que la multa fuera de cuánto? Pues más bien algo como un fondo verde, pero que fuera para todos, no solamente para que la gente que no pasa la verificación, la gente que tuviera que hacer verificación. Pero en la cantidad, ¿cuánto sería la multa adecuada? No más de 300 pesos. ¿300 pesos? El fondo, sí. O sea, pero pues al final eso no desincentiva. 1.800 millones de recaudación. Esperemos que se vea reflejado en los impuestos de la gente. Y si fuera por 18 o por 15 años, que es el modelo, serían hasta 27,000 millones de pesos. Sobre el arrendamiento, en el caso de la licitación a toda máquina, la figura es un arrendamiento, pero al final va a ser una compra a plazos, porque cuando termine el sexenio, la propiedad de la maquinaria y el equipo que se está comprando, pues ya va a ser del Estado, va a ser propiedad pública. En este caso, ¿cómo funciona el arrendamiento? ¿La tecnología va a ser parte de los verificentros? ¿Va a ser propiedad pública? ¿Cuánto va a pagar el gobierno del Estado anualmente? Fíjate que en el tema del arrendamiento a toda máquina, Enrique, nosotros también creímos en un principio que era arrendamiento financiero, como cuando la gente compra un coche y lo va pagando y al final ese coche, la posibilidad es que se lo quede la gente. Sí. Pero no, en la propia ley de a toda máquina era, en toda esta iniciativa este arrendamiento es arrendamiento puro. Entonces las máquinas se les quitan a los municipios al 6º año. Entonces sí estábamos equivocados muchos que creíamos que la figura arrendamiento financiero y no, queda como arrendamiento puro y así viene en la propia licitación. Entonces la maquinaria se estará devolviendo. Sí, pero será el gobierno del Estado, ¿no? Aquí serán 2 tipos, en el verificentro 2 tipos de tecnología las que se tendrán que adquirir y después de que se adquieran seguramente pasarán son de los empresarios siempre la tecnología, no es del Estado. Los empresarios invierten en la tecnología después de los 15 años que es este modelo. Se podrá decir si se le va a dar la concesión a ese taller o no se le da la concesión a ese taller porque la inversión es totalmente del empresario y dicen que es una inversión cara porque aún las tecnologías para verificar, pero no tenemos las corridas de cuánto es el tiempo que tardaría en recuperar su inversión estos empresarios. Junta de Gobierno, esta es la Junta de Gobierno del OPD Aire, ¿no? Sí, de la agencia de que sería integrado, dices, por un integrante de sociedad civil, ¿y quién sería el resto? El resto serían puros espacios de Semadet,
espacios de la gente que está en la Agencia de Energía, pero son espacios y sillas institucionales y solamente, creo que son 10, 11 espacios, solamente uno queda para alguien de la sociedad civil que dicen que tendrá que ser experto, sí, pero lo que queremos es que también haya pluralidad de expertos, no solamente una sola silla para unos solos expertos. Entonces, estos fueron los argumentos por lo cual votaron en contra de la iniciativa. Sí, son más de 10 cosas que nosotros pedimos por escrito, tanto al secretario de Gobierno como al propio presidente de la Comisión y al presidente del Congreso. Pudieron resolverse varios, como la multa, como la licitación internacional, que no venía así que fuera ni internacional ni pública, que sí lo metimos justamente para que fuera mucho más cuidado que el tema de las maquinarias. Y las demás, bueno, dijeron que eran irreductibles, como que el Estado forzosamente tenía que operar algunos verificentros. Entonces, por eso no pudo haber un acuerdo y por eso fue el voto de la fracción priista en contra. Diputada, ¿crees que el modelo operado en el sexenio pasado de talleres autorizados o acreditados por el gobierno de Aristóteles Sandoval era mejor que el que está proponiendo Enrique Alfaro? Fíjate que las multas no eran tan caras, dices, el principio de la multa sí era mucho más alta, la primera de 2,000 pesos, pero no crecían tanto. Yo no puedo hablarte de un modelo que no pudo entrar en operación, no me tocó a mí cómo se dio esa discusión. Lo que sí supe es que todos los diputados tuvieron la oportunidad de hacer las propias corridas financieras para el retorno de la inversión. Fueron los propios diputados de MSI Verde los que regresaron a que el modelo fuera 10 años y no a 15 años. Un año después el modelo se va a 15 años, entonces no conocí el modelo, Enrique, sería mentirosa si yo te dijera que era mejor o peor. Pero sabes que había mucha corrupción y que se vendían los hologramas, eso lo conoces, ¿no? Digo, finalmente si hubiera algo así, habría que hacer denuncias. Sí. Pero, digo, al final nunca se pudo cobrar esto porque fue cuando se dio el tema del gasolinazo, nunca existió así que este impuesto o la propia verificación se echó para atrás el año que tenía que salir la verificación. Entonces, bueno, esperemos que este año las cosas funcionen y que sobre todo se vea en temas importantes para el medio ambiente, que creo que es lo que todos queremos. Diputada Mariana Fernández, gracias por estos minutos y estaremos atentos porque viene la reglamentación y el diablo está en los detalles. Gracias. Un abrazo, gracias, Enrique. Ahí está la diputada del PRI, Mariana Fernández. Tenemos muchos comentarios, mensajes sobre los asuntos que hemos tratado esta mañana, tanto con el presidente de Coparmex como con Mariana Fernández. Vamos al corte y a la vuelta hablamos sobre la agenda, sobre los temas políticos más importantes con los que arrancamos esta semana. Hay muchísimos temas que seguramente nos darán para discusiones en el resto de la semana. Recuerda, el WhatsApp, leemos tus comentarios, 33 18 80 76 41. 9 de la mañana con 49 minutos, pues la política da extraños giros cuando parece que hay aliados sólidos y que todo está puesto sobre la mesa para llegar a acuerdos, pues empiezan a caer las declaraciones. Ayer estuvo el Bester Gordillo con profesores de Puebla, estuvo platicando sobre su proyecto famoso Redes Sociales Progresistas, así se llama el proyecto del Bester Gordillo, que salió hace unos meses de prisión y cosas increíbles que tal vez si alguien se hubiera ido a un viaje de 5 años y vuelve ahorita y se da cuenta que la maestra dice cosas como: estamos viendo que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la gran enemiga histórica del Bester, está en posiciones intransigentes, interrogó. Quizás sean los únicos que están haciendo algo porque los demás están esperando que lo haga el buen gobierno y la Cuarta Transformación. Pues qué friega, porque la Cuarta Transformación no ha hecho la reforma educativa que esperamos. Y así le respondió hoy por la mañana López Obrador. Nosotros vamos a arreglar las cosas y también decir libertad sindical y democracia sindical. Ya hasta estoy reservando mi lugar en primera fila porque quiero ver las elecciones internas, quiero ver a los maestros votando por primera vez en urnas de manera libre y en secreto, sin acarreos, sin amenazas, con democracia, porque hay quienes dicen vamos a participar, adelante, nada más que ya no hay sindicatos predilectos del gobierno. Ya no hay sindicatos predilectos del gobierno. ¿Qué escenario? Porque la reforma educativa parecía que iba a venir planchadita, con acuerdos, con la coordinadora, con el Bester. Y oh, sorpresa, tanto la coordinadora como el Bester en contra de la reforma educativa que está promoviendo Andrés Manuel López Obrador. Eso me deja dos, digamos, conclusiones. La primera es que si el Bester y la coordinadora están en contra de la reforma,
es porque la reforma es positiva, es porque tiene elementos que les molestan, que le quitan control político. Lo dice el Baester en sus declaraciones, dice nos están quitando pues buena parte de nuestra fuerza, y es cierto, el control de las plazas magisteriales, y por lo tanto la oposición del Baester, que dijo nosotros no estamos sometidos a nadie. Incluso si usted recuerda los eventos del Baester previos al de este domingo, siempre aparecía la imagen de López Obrador en los sellos de las redes sociales progresistas. Ahora desapareció la imagen de López Obrador. Esto te habla ya de ruptura, de distanciamiento, y creo que es positivo que exista este distanciamiento justo en la discusión de la reforma educativa que tiene que aprobarse en las próximas semanas. En este momento el secretario Esteban Moctezuma, está en diálogo con la coordinadora y algunos espacios críticos también del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El viernes pasado estuvo en nuestras tierras López Obrador, habló de la seguridad, cifras digamos, bastante optimista sobre la reducción de la violencia en la zona metropolitana de Guadalajara. Todavía no podemos saber si el presidente está diciendo la verdad o no, porque los datos no son de acceso público en este momento. Todavía no podemos revisar los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tenemos la impresión de que saldrán esta semana los datos y ya podremos ver exactamente en dónde hay reducciones y en dónde no. Lo que sí es que, de acuerdo a una investigación que hace hoy el periódico El Universal, el primer trimestre de este año, enero-marzo, será el más violento de los últimos 20 años, desde que se tenga registro, un incremento de 20% en los indicadores de homicidios. Los primeros 3 meses del año se registraron 7,056 muertes violentas en el país, es decir, 78 al día. Esto sí, esta es la cifra de 2018. En 2019, 8,500, con 20% de alza con relación al año pasado. Esto quiere decir que estamos hablando más o menos de unos 100 homicidios por día, un poquito menos, 97, 98 homicidios por día, y si lo hacemos por hora, 4 personas son asesinadas en México cada hora, cada que pasa una hora en este país. La apuesta del gobierno es la Guardia Nacional, ya con mando militar. Esto está generando toda clase de polémicas porque supuestamente el acuerdo del que había salido de las cámaras y que aprobaron las 32 entidades federativas es que fuera mando civil, es decir, un policía quien estuviera al frente de la Guardia Nacional. Y López Obrador dijo aquí en Guadalajara el viernes pasado que no, que va un militar, ojo, y en activo. Si el militar está en activo es inconstitucional porque contradice varios artículos de la Carta Magna, y aparte contradice el pacto que se llegó en el Congreso, en el Poder Legislativo y en el Senado de la República. Si es militar en activo tendría que pedir licencia para en ese momento subordinarse en la cadena de mando al secretario de Seguridad Pública y no al encargado de la Sedena. Por lo tanto, ahí está. Parece que López Obrador confía más en un militar que en un policía para hacerse cargo de la Guardia Nacional. Hay quien dice que tiene razón en esa apuesta, hay quien dice que no tiene razón en esa. Hoy hay una columna que recomiendo ampliamente, Alejandro Ope, en el Universal, que habla precisamente sobre lo que supone que un militar se encargue de la Guardia Nacional, pero esa es la apuesta. Veremos si esto llega o no a la Suprema Corte de Justicia. Y hablando de la Corte, sigue la propuesta. Ayer Ricardo Monreal, muy en la noche, en entrevista con El Financiero, ratificó su idea de nombrar 5 ministros más de la Corte, ampliarla a 16, lo que supondría que en el sexenio de López Obrador se renueve la mitad de la Corte, porque ya se han elegido a 2 espacios en la Suprema Corte de Justicia. Le falta uno que lo tiene que nombrar, mandar la terna a López Obrador en 2021, y si se amplían 5 espacios más, pues digamos que sean 16, y por lo tanto el presidente podría tener el nombramiento de la mitad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso ha también prendido las alarmas sobre si va a haber o no control del Poder Judicial de parte del presidente, y si de alguna forma con este tipo de iniciativas se quiere minar la autonomía del máximo órgano de justicia. Alfonso y estimado Enrique, buen día. Excelentes cuestionamientos a la diputada del PRI. Imagino lo complicado que les resultó responderla, sobre todo lo de la corrupción con los talleres autorizados y la venta de holograma. Gracias y felicidades por tu integridad. Gracias, Alfonso, te mando un fuerte abrazo. Miguel Ramos, felicidades por tu programa.
se ve que crees que los dueños de un auto modelo 2000, por ejemplo, 1500 afinación, 650 holograma, 2 veces al año, 650 refrendo, pero defiendes a tu patrón Alfaro y tu compadre Lemus. Bueno, gracias Miguel por tus comentarios. La verdad es que aquí hacemos las preguntas necesarias y si no te gusta, pues está bien, no tengo por qué convencerte. Alejandro dice, Enrique, recaudar, a esto se está dedicando este gobierno de Alfaro, 4 meses de su administración y todo es recaudar. Ya basta, ya estamos hartos, dice Alejandro Gutiérrez. 3153 nos dice, gracias por los buenos deseos. 3153, Luis Pérez. Buen día, Enrique. Se nota que la diputada ni lo que está diciendo ya se le hizo bolas el engrudo y creo que definitivamente los autos viejos tienen que salir de circulación y me refiero a los autos de trabajo, camionetas, camiones y vehículos dedicados al servicio público con más de 20 años de antigüedad. Los particulares definitivamente sí se debe vigilar que sus máquinas estén completamente renovadas y se les debe dar dirección por propia seguridad y de los automovilistas y claro que por supuesto son necesarias y claro que siempre serán para los automotores viejos. Gracias a Luis Pérez. Dice José Rebele, señor Tucen, buenos días. Yo sé que no es tema, pero me gustaría que pusieras a debate. No es posible que a los expresidentes se les asigne nuevamente seguridad solo porque lo pusieron en Twitter, donde culpan a AMLO de su integridad. Bueno, el asunto de Vicente Fox el fin de semana que denunció que un comando quería entrar a su propiedad y bueno, pues al final él ni siquiera estaba en México, después aclaró que habían sido 2 eventos distintos. Yo creo que un expresidente debe tener un mínimo de seguridad. Otra cosa es que se aprueben pues digamos partidas amplísimas para proteger a los presidentes con oficinas, con asistentes, con todo. Me parece que eso es totalmente desproporcionado. Una seguridad mínima no creo que sea un escándalo, sobre todo para alguien, Fox, Calderón, quien sea, Peña Nieto, que tuvo responsabilidades públicas y que por lo tanto puede haber algunos algunas represalias contra el presidente, expresidente. Gerardo Samuel, todos los modelos de mejora son recaudatorios y siempre los mismos padrones cautivos. Nunca ampliar la base del SAT, ecología el mismo modelo, porque no incluyen sanción en el predial a los que pongan su tope afuera de su casa o negocios, ni de las ladrilleras. Edgar Rodríguez, Enrique, buenos días. ¿Y qué pasará con los vehículos oficiales que se ve que avientan humo y están contaminando? ¿Ellos quién los sanciona? Mañana estará con nosotros el secretario Graf sobre estos temas y si nos puedes escuchar, vamos a empezar también hablando sobre estos temas de los vehículos oficiales. Carlos Alberto, yo ni auto tengo, pero es un robo la ley recaudatoria de la verificación. Dice, no se ve hasta que tienes enfrente. Gracias por la curva en Guamuchiles. Gracias por tu comentario, Gema. Hay muchos mensajes, muchos comentarios. 0235 dice, la violencia y el crimen están al 100 y están peleando por quién dirige la Guardia Nacional. Pues sí, son parte de las definiciones políticas de las próximas semanas. Nos vamos, retomamos la conversación a las 18 horas, a las 6 de la tarde, en la tercera emisión de Zona 3 Noticias, para que nos acompañes. Abordaremos muchos de los asuntos que también dejamos inconclusos esta mañana. Soy Enrique Tucen y nos escuchamos al ratito.